Estás en Metrópolis Querétaro. 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 De tu psicóloga Elizabeth Ramírez. Y pues bueno, el día de hoy quiero decirles que tengo un tema muy importante para todos nosotros que le compete prácticamente a todo sujeto, ¿verdad? De una sociedad, a todo humano, porque es parte de nuestro autoconocimiento, de entender qué es lo que nos ha sucedido y cuál es nuestra historia. Y bueno, pues les comento rápidamente que sigo dando psicoterapia individual, de pareja y familiar. Les digo, mi WhatsApp es 44 26 27 12 94 para que ustedes puedan agendar alguna sesión. Tenemos sesiones en línea, tenemos sesiones presenciales y también recuerden que doy sesiones grupales, ¿vale? Cualquier tema de psicología, con muchísimo gusto, pueden mandarme un mensajito y yo los oriento con toda la amabilidad del mundo, ¿vale? Bueno, pues entonces les comentaba que el día de hoy tocó este tema tan importante que son las heridas de la infancia. ¿Y por qué las heridas de la infancia? Todo ser humano tiene una conformación. El ser humano es un ser biopsicosocial. ¿Qué es un ser biopsicosocial? Bio de vida, de biología, ¿sí? Psique de mente y social de sociedad. Nosotros forzosamente para conformarnos como un ser humano necesitamos de la sociedad para poder aprender lo necesario. Nosotros de naturaleza somos seres sociales. Incluso aquellos que viven en las montañas, estas personas que tienden a no socializar, tuvieron que tener una conformación social para ser un ser humano. Cuando esto no sucede, no sé si han escuchado el caso de un niño que se crió con lobos. Este niño que se crió con lobos, más o menos lo encontraron a los 13 años en la sociedad, lo encontraron, y pues resulta que este niño ya no pudo desarrollar lo que era la forma de socializar, ya no pudo desarrollar el lenguaje, ya no pudo desarrollar muchas habilidades de su cerebro, y esto es justamente porque nosotros necesitamos de otro grupo social. Necesitamos de otros humanos, necesitamos estar sujetos a una sociedad para podernos conformar y para podernos crecer. Por eso somos un individuo sujeto a una sociedad. Ahora, ¿por qué viene este tema, esta cuestión de que debemos de pertenecer a una sociedad? Porque justamente la primera institución en la que nosotros nos conformamos, pues es la familia. Es la primera institución. ¿Para qué se conformó la familia? Hace muchísimos años, la familia, ¿no? Cuando era la época ya pues, de cuando éramos cavernícolas y todo ello, era una cuestión de supervivencia porque así en masa
podíamos sobrevivir. ¿Esto qué quiere decir? Que había quienes se dedicaban, las mujeres a la crianza, se dedicaban algunos hombres a lo que era la casa, otros eran maestros, etcétera. El caso es que fuimos desarrollándonos como sociedad y una de las instituciones más importantes que se creó fue la familia para sobrevivir, que era como otros integrantes de la propia sangre. Posteriormente en la sociedad, la familia se creó para, bueno, lograr grandes imperios, para poder salir adelante. Actualmente la familia, la institución de la familia se conforma de distintas formas. Muchas de las ocasiones ya ni siquiera es de sangre, pero es una institución, es un grupo al cual pertenecemos, que nos apoya para poder crecer, pero que también nos marca. Entonces, nosotros recurrimos a la familia cuando lo necesitamos y eso es bien importante que lo tengamos en cuenta, debido a que muchas de las veces decimos, no, pues vamos con la familia por obligación, pero también es por necesidad, también es por amor, es porque necesitamos socializar, porque es un área del ser humano necesaria que necesita llenar. Y de ahí que también como familia, pues muchas de las veces en nuestra crianza, cuando somos infantes, esta llegue a marcarnos. Y cuando esto sucede, son cosas que se quedan para prácticamente toda nuestra vida, ¿cierto? Se quedan prácticamente para toda nuestra vida. eh, Son cosas que ya de adultos, cosas que nos sucedieron en la infancia, que ya de adultos, pues vienen, vaya a seguirnos marcando y muchas de las veces nosotros no entendemos y no entendemos el por qué nos sucede lo que nos sucede. Entonces, ¿qué será esto de las heridas de la infancia? Las heridas de la infancia, para que se entiendan, es una marca emocional que se quedó como una pequeña herida. ¿Qué es una herida? Una herida es una fisura en la piel que muchas de las veces cicatriza, otras veces cicatriza mal, otras veces tarda años en cicatrizar, o hay algunas que llegan incluso a enfermarse. Eso es una herida, por así decirlo, en la piel. Ahora, emocionalmente, una herida es una fisura, una situación que vivimos, que nos ha marcado para nuestra vida y que necesitamos saber, entender y analizar. Es bien importante que todos los que están en casita, que me están visualizando, tengan la posibilidad de empezar a crear este camino de autoconocimiento, este camino de pensar cuál es nuestra historia, qué nos sucedió, cómo nos sucedió, para empezar poco a poquito ir analizando cuáles fueron probablemente nuestras heridas de la infancia que nos hacen ser lo que somos, porque recordemos que justamente también de esas debilidades, decía Sigmund Freud, es lo que conforma nuestras fortalezas. Entonces, nunca desdeñemos una herida que hayamos tenido en la vida, porque justamente son experiencias, porque la experiencia, vaya, el conocimiento empírico, no hay otra forma que no se aprenda a través de la experiencia propia. Eso es muy importante. Nosotros los psicólogos guiamos, no hemos vivido todos los casos que nosotros trabajamos, pero nosotros guiamos a partir de nuestro conocimiento. Pero vemos otros psicólogos que hemos vivido muchísimas experiencias de la vida que nos permite no solamente entenderlo a través del conocimiento que se nos otorga a través de esta ciencia tan hermosa que es la psicología, sino también a través del conocimiento empírico, que es a través de la experiencia de la vida. Entonces, por eso yo siempre les digo, busquen a un psicólogo, a un especialista, a un psicoterapeuta con el que ustedes puedan congeniar. Y bueno, entonces las heridas de la infancia son eso, una fisura emocional que sucedió en ese momento, cuando estábamos muy vulnerables y cuando éramos parte de algún grupo que podríamos verlo nosotros como familia. Y bueno, ahora, una herida, para que se entienda más digerible, así se le dice una herida de la infancia, pero si retrocedemos a otros conceptos, en realidad es un trauma. ¿Qué es un trauma? ¿Qué es un trauma?
eh, en la vida de cualquier ser humano. Un trauma, yo trato de explicárselos de la siguiente manera. Un trauma es un choque. Como cuando choca un auto, chocas en un auto, el impacto es tan rápido y tan fuerte, a veces no alcanzas a darte cuenta de qué es lo que sucedió. Entonces, un shock, un choque de shock en tu vida que no sabes qué es realmente lo que está sucediendo o lo que sucedió. No alcanzamos a digerir, a racionalizar y a entender en ese preciso momento. Cuando sucede el shock, el choque, posteriormente, pues se elimina todo, ¿no? El auto chocado, ves cómo quedaste tú tras esa situación, con qué daños hubieron, y entonces supongamos que desaparece. Pero no desaparece por completo. El trauma deja una huella en la mente que cuando hagan de cuenta pasara una situación, era como si la rozara y eso se activara nuevamente en nuestra mente e hiciera que nosotros inconscientemente, vaya, pues tuviéramos, que sintiéramos que algo anda mal, que algo está sucediendo que no comprendemos, porque muy probablemente esto del inconsciente, vaya, del trauma quedó en el inconsciente y posteriormente a ello, pues nosotros seguimos sintiendo malestares o seguimos repitiendo situaciones. Fíjense que yo les quiero comentar que dice Sigmund Freud que cuando no entendemos nuestro presente o no entendemos el qué sucede, ¿no? Dice, cuando no entendemos nuestra historia o la sanamos, estamos condenados a repetirla. No sé si les ha pasado en casita esta situación de que muchas de las veces se sigue repitiendo, como un círculo vicioso en la vida y se vuelve a repetir una situación y se vuelve a repetir una situación y se vuelve a repetir una situación, es porque nuestro inconsciente nos está enviando a esa situación para que nosotros solucionemos aquello del pasado que no entendemos. Entonces, quiero decirles que no, por más que traten de ignorar estos traumas o como lo vamos a manejar, heridas, no, no van a eliminarse, al contrario, van a estarnos siempre haciendo daño. Muchas de las veces yo sí les digo que hay ciertas situaciones en la vida o ciertos traumas, vaya, que sí necesitamos ir con especialistas que utilicen ciertos métodos terapéuticos en donde no solamente vayan a la punta, ¿verdad?, del iceberg, sino a la profundidad del iceberg y puedan analizar de raíz, porque hay cosas que se siguen repitiendo, que nos siguen sucediendo y nosotros no comprendemos el por qué esta situación se sigue repitiendo y sucede que vamos a terapias en las que muchas de las veces vaya, muchas de las veces el tipo de teoría que utilizan o el tipo de método no alcanza a analizar la profundidad de este trauma, de esta situación que se sigue repitiendo y entonces nosotros es como si de pronto solamente le diéramos como un pequeño calmante, como si nada más tranquilizáramos por el momento y nos diéramos una respuesta momentánea respecto a esa situación o ese problema, pero en realidad es mucho más profundo de lo que nosotros podemos llegar a pensar. Entonces, de ahí que yo les invite a que hablen con su niño interior. Apenas en terapia estaba platicando con una paciente mía y le estaba comentando porque ella me decía que ella estaba muy bien siendo como, estando en su relación como consigo misma siendo individual, pero que le causaba malestar muchas situaciones y le causaba incomodidad y de pronto acudía a ciertas relaciones afectivas, amorosas, vaya que no le llenaban. Y entonces nos pusimos a pensar y pusimos a analizar y resulta pues también que esta paciente no había acabado
de tener una relación consigo misma. Yo siempre les comento que la relación con nosotros mismos es la más importante, porque si nosotros no nos conocemos, no nos entendemos, entonces muchas de las veces no podemos entendernos con alguien más. Bien, entonces, bueno, vamos a esta cuestión que es las heridas de la infancia para que nosotros podamos analizarlas, hablar con nuestro niño interior y tratar de analizar un poquito lo que son nuestras historias. Ahí tenemos lo que van a ser las heridas de la infancia. No sé si en cabinita me las puedan pasar. Y para poderlas explicar, fíjense que en esto de las heridas de la infancia, que es un método muy digerible, que es una información muy digerible, que ustedes pueden utilizar para poder analizar, son 5 heridas de la infancia. O sea, podríamos decirlo 5 traumas raíces que nosotros tenemos. Entonces, estas 5 heridas de la infancia, ¿sí? Son una guía para saber cuál nos sucedió o si tal vez nos sucedieron todas y no pasa nada. Sí, sí se pueden sanar. También pueden sucedernos todas. O sea, no es nada más como que nos identifiquemos con una o ya me identifiqué con las 5 y ya estoy súper mal. No, 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 tampoco. Entonces, ¿cuáles son las heridas de la infancia? ¿Vale? Fíjense bien. Bueno, pero antes de eso, se me pasaba a decirles un dato muy importante. ¿Qué es el inconsciente? Les decía, ya les hablé del trauma. El inconsciente, ¿sí? Es ese lugar en donde se queda atrapado podremos decir, una situación, un recuerdo que no avanzó al consciente. Consciente es, por ejemplo, decir, yo estoy consciente que Elizabeth en este momento está dando su programa, ¿verdad? Pero algo inconsciente podría ser algo que yo no entiendo, pero que me causa malestar, que me causa conflicto. Entonces, eso se queda en el preconsciente, inconsciente, preconsciente, que no pasa al lado consciente y que solamente con ciertos métodos terapéuticos yo voy a poder encontrar. Bien, entonces ya tenemos ahí en nuestra pantallita lo que son las imágenes, la imagen, perdón, de lo que son las heridas de la infancia. Ya vieron el osito, todo rotito, todo triste, ¿verdad? Porque son las heridas de la infancia. Tenemos aquí de un lado la primera, que sería la herida de la infancia de la traición. Dice ahí traición, máscara, porque todas estas heridas generan un mecanismo de defensa que lo podemos ver como lo que sería una máscara. Y es la máscara del control. Y la característica de la traición es necesidad de control a los demás, dificultad para confiar y miedo al compromiso. Vayan identificando si de pronto estas características les vienen a ustedes. La siguiente es la de la injusticia. La injusticia tiene la máscara de la rigidez. Son estas personas rígidas que no queremos cambiar de idea, no queremos cambiar de aires, no queremos, hasta soltar, ¿no? Soltar esos malos hábitos que realmente nos están haciendo bastante daño. Y dice, la característica es perfeccionismo extremo, dificultad para expresar emociones, alta exigencia consigo mismos, ¿vale? La siguiente es la herida de la humillación. Esta tiene la máscara del masoquismo. Somos estas personas que vamos y ya nos hicieron daño y ya nos dieron una cachetada y volvemos a ir y volvemos a ir y estamos y lastímame y latiguéame como si fuéramos mártires, ¿no? Y bueno, la característica es la complacencia excesiva, el autocastigo, la dificultad para establecer límites, etcétera. Bien, la siguiente es la del rechazo. Ahorita voy a profundizar en cada una de ellas. La del rechazo es la máscara de la fuga emocional, ¿sí? Son estas personas que huyen prácticamente huyen de cualquier relación, de cualquier situación. Bien, entonces tenemos aquí que la característica es evita las relaciones profundas, ¿sí? Tiene miedo al rechazo, se aísla socialmente.
Y por último tenemos esta que es muy, muy conocida y es muy, creo que es de las más comunes que la mayoría de las personas llegan a tener, que justamente por eso generan dependencia, y es la del abandono. La máscara es la dependencia emocional, ¿sí? Y la característica es la necesidad constante de apoyo, miedo a a la soledad y búsqueda de validación extrema. Y prácticamente esas son las 5 heridas de la infancia con la que nosotros podemos llegar a identificarnos. Ahora entonces pues vamos a entrar profundamente con cada una de estas heridas para poder poner algunos ejemplos y para poder expresar profundamente en qué consiste cada una de estas heridas. Recuerden que estas solamente son guías para analizar si nosotros tenemos algo, pero no se me vayan, por favor, a diagnosticar, ¿verdad? No se vayan a autodiagnosticar, no se vayan a decir, sí, yo tengo esta herida y por eso hago esto y lo otro. Es solamente una guía para que si ustedes sí se identifican con alguna, entonces busquen una forma del con quién ustedes poder ir a sanar con un especialista. Yo siempre les digo, tengan cuidado de con quién van, porque también existen muchos profesionales que aunque tengan todos los papeles y todo, realmente no tienen ética, ¿no? Entonces busquen a un especialista, si no les convence otro, busquen otro especialista y estoy para servirles. Si tienen alguna duda, yo puedo guiarlos. Fíjense que muchos de los casos yo en lo personal no puedo atenderlos. ¿Por qué? Porque mis especialidades no son esas, porque de pronto mi conocimiento no llega ahí, porque de pronto ese no es el tipo de caso que yo atiendo, pero con muchísimo gusto yo los puedo guiar y los puedo enviar a canalizar con el especialista pertinente, ¿vale? Miren, yo siempre les digo, porque muchas de las veces me dicen, es que es por cuestión económica también, ¿no? Hay psicólogos de todos los tipos de costos, créanme. Yo hace, ¿cuántos son? En el 2017, en el 2017 yo empecé a dar terapia, orientación terapéutica, porque todavía no daba tal cual psicoterapia, no tenía en ese momento el título y porque apenas estaba iniciando, entonces yo daba pequeñas orientaciones. Yo en ese entonces cobraba 50 pesos la consulta. Y era algo maravilloso porque al final, por cualquier servicio debe haber un intercambio económico, energético, etcétera, pero debe de haber un pago de parte de nosotros. Pero hay psicólogos de todo tipo, entonces en ese entonces yo cobraba 50 pesos y hay muchísimos psicólogos que son muy accesibles, hay psicólogos que dan apoyo económico, hay otros lugares en donde, por ejemplo, por parte del gobierno. Entonces siempre hay una alternativa. No me pongan el pretexto que es por la parte económica, ¿vale? Siempre hay una alternativa. Busquen especialistas. Y bueno, vamos a entrar entonces ahora sí con lo que es la herida de la traición. Fíjense bien, la herida de la traición se forma cuando un niño siente que su confianza ha sido traicionada, especialmente por parte del sexo opuesto. La máscara del control de comportamientos es la supervisión constante de otros. Son esas personas que nada más están viendo a ver qué estás haciendo, que si ya mandaste un mensaje, una supervisión extrema, ¿verdad? Manipulación para evitar la traición, porque ellos siempre sienten que los van a traicionar. Dificultad para delegar y confiar, para soltar el control, pues. Dice, las consecuencias en vía adulta es la desconfianza, el miedo al compromiso y la necesidad de control. ¿Cuál sería un ejemplo de un niño, una niña, un infante que ha vivido la herida de la traición? Bueno, es, por ejemplo, cuando los padres se separan y de pronto la madre o el padre elige tener otra pareja. Pero resulta
porque no está cumpliendo con las necesidades y con su responsabilidad paterna o materna con ese hijo, y entonces ese hijo se siente traicionado porque el padre o la madre eligieron a una pareja, eligieron, perdón, a una pareja antes que al propio hijo, y entonces el hijo se siente traicionado. No es tanto que el padre o la madre eligiera tener otra pareja, sino que en sí el niño se siente traicionado porque a él no se le están cumpliendo sus necesidades, sus promesas que se le hicieron y lo que corresponde. Entonces el niño entiende que la pareja, en este caso, en este ejemplo, es solo un ejemplo, que la pareja de papá o mamá son más importantes que el hijo, y entonces se sienten traicionados y crecen pensando que se les va a traicionar, y cuando son adultos pues sienten que cualquier persona los puede traicionar. Son personas muy paranoicas. Esto por meramente poner un ejemplo, porque hay múltiples situaciones que pueden suceder con esta herida de la traición, ¿sale? Em, Fíjense bien, recuerden, se forma cuando un niño siente que su confianza ha sido traicionada. O por ejemplo, cuando les platican a los padres o les platican a alguien que ellos aman, un adulto que aman muchísimo, les platican alguna situación muy delicada, y el adulto, en vez, ¿no?, de cuidarle, en vez de darle esa contención como adulto, le hace daño contándole a otros o utiliza esa misma información para hacerle daño a ese pequeño niño. Tengan muchísimo cuidado, ¿vale? Con estas situaciones. Si ustedes son padres, si ustedes están criando un hijo, una hija, pongamos atención en este tipo de cosas, y si ya somos adultos, bueno, pues entenderemos un poquito del por qué de pronto nos sentimos traicionados. Bien. Em, el siguiente es el de la injusticia. Entonces, nos vamos a lo que es la herida de la injusticia. Dice, esta herida aparece cuando un niño percibe que no es tratado con equidad o siente que sus esfuerzos no son valorados, creando un sentimiento de desvalorización, ¿vale? Esto sucede mucho cuando se comparan con los hermanos. Este es un ejemplo. Se compara con el hermano y entonces hay una preferencia hacia el hermano porque de pronto uno es muy travieso y el otro no, ¿verdad? Y entonces le ponen atención al niño que de pronto hace bien las cosas y le dicen, muy bien, deberías de ser como tu hermano. Y ahí es donde se siente esta injusticia. Se siente que sus esfuerzos no han sido valorados, o cuando existen estos padres que son injustos con los hijos en el sentido de que el niño se ha esforzado y el padre todavía desacredita, ¿no?, su calificación del pequeño, porque recuerden que no todos los pequeños pueden obtener 10 en la escuela. No para todos los pequeños o no para todas las personas está hecho el sistema escolarizado, porque ahora la verdad es que qué bueno, pero ya existen diferentes tipos de sistemas escolarizados. Entonces, no todos los sistemas escolarizados tradicionales son para todos los pequeños. Tengan paciencia. Habrá quien para le sea fácil un 10, un 9, habrá quien su 8 es igual que un 10. Entonces, a veces hacen este tipo de injusticias, y esa es la herida de la injusticia. La máscara es la de la rigidez, y los comportamientos son búsqueda constante de perfección, control excesivo sobre emociones y entorno, aparente frialdad y desapego emocional. ¿Sí? Tratan como de siempre ser muy perfeccionistas. ¿Por qué? Porque no fueron valorados en la infancia. La consecuencia en la vida adulta es el perfeccionismo, dificultad para expresar sus emociones y la rigidez en las expectativas. Bien, y esa fue la herida de la injusticia. Ahora vamos con la herida de la humillación. Bien, la herida de la humillación, denme un segundo, aquí está. La herida de la humillación es descripción.
Ocurre cuando un niño se siente avergonzado o degradado por sus padres, ¿vale? O cuidadores, especialmente en situaciones relacionadas con su cuerpo o con la sexualidad. Este tipo de situaciones hay niños que no controlan bien el esfínter, que no controlan su esfínter pronto, ¿sí? Que por ejemplo se hacen pipí o pues que no, que todavía no alcanzan a llegar a la vacinica y este tipo de cosas y los padres les llegan a pegar, los llegan a exhibir con otros niños, con otros adultos o exhiben su cuerpo, ¿no? Ay, es que mira, está muy flacucho, está muy gorda. Este tipo de heridas, ¿sí? Marcan mucho a la persona adulta en cuanto a su cuerpo y a su sexualidad. O muchas de las veces cuando ahí les va, porque aunque aplica solamente en la infancia, también aplica en la preadolescencia y la adolescencia. Por ejemplo, si un adolescente, un preadolescente les está explicando algo de su sexualidad, o les está explicando que ya tuvo su primera vez, o este tipo de cosas, tengan cuidado con humillarlos y hacerlos sentir poca cosa, decirlos que son unos tal por cual, o andarle contando a los vecinos, porque son cosas personales que no deben de contarse. Bien, la consecuencia que tenemos en la vida adulta es la vergüenza constante, la autocrítica, la dificultad para aceptar el cuerpo, ¿vale? Esto es muy peligroso porque también de este tipo de heridas nosotros llegamos a crear lo que son todos estos problemas alimenticios, una mala relación con la alimentación, una mala relación con el cuerpo. Llegamos a generar también una muy baja autoestima, etcétera. Bien, dice, la máscara es el masoquismo, es el sacrificio personal para evitar la humillación, es la complacencia excesiva a los demás, o sea, complacen a las demás personas, y es la búsqueda de situaciones que refuercen el sufrimiento. Tienden a ser personas que sufren demasiado, que están como apegadas a este tipo de cosas o que hacen sacrificios grandísimos, tanto en operaciones físicas como en ejercicio, como en alimentación, para poder obtener, ¿no?, lo que es la aceptación, porque ellos no aceptan su propio cuerpo. Las heridas de la infancia marcan a un adulto para siempre. No quiere decir que siempre vayan a estarlos haciendo sentir mal, pero sí te marcan, ¿sí? Y si no se trabajan, pues ahí se quedan y es lo que nos hace ser lo que somos. Bien, posteriormente tenemos la que sería la herida del rechazo. La herida del rechazo. La herida del rechazo es la descripción, aparece cuando un niño se siente no aceptado o valorado, generando una sensación de insuficiencia y falta de amor. La herida del rechazo es cuando de pronto no son hijos deseados. Y cuando el niño va, ¿verdad?, con la mamá, con el papá, con el abuelo, la abuela o con quien sea que los esté criando, cuando son no deseados y de pronto, ¿me das un abrazo? No, vete para allá. Mamá, ¿me pones atención? No, vete para allá. Mamá o papá, quiero jugar. No. Entonces, este tipo de heridas hacen que esa personita empiece a sentirse, pues, no aceptada, siempre en el constante rechazo. Dice, las consecuencias de vida adulta son el aislamiento, el miedo al rechazo, la dificultad para establecer relaciones profundas. Repito, aislamiento, miedo al rechazo, dificultad para establecer relaciones profundas, ¿sale? Porque tienden a no quererse relacionar con otras personas, porque de pronto creen que esa persona los va a rechazar. Y entonces por eso es que no quieren establecer estas relaciones profundas. La máscara es la fuga emocional. Evitación de situaciones que puedan causar rechazo, distanciamiento emocional y preferencia por la soledad. También tienden, ¿no?, a no
querer establecer algo y a la huida, tienden a huir quienes tienen la herida del rechazo. Y bueno, en la herida de la humillación, ¿sí? Que es la última que nos queda, ¿verdad? Ah, no, perdón, en la herida del abandono, que esta es la que yo les comentaba, que es una herida muy común. Suele pasar muchísimo. De hecho, dependiendo del tipo de generaciones, fíjense que las generaciones de por ahí del 2007, 2008, que son los chicos que tienen aproximadamente 14, 15, 16, 17 años, son adolescentes que crecieron con padres que trabajaran, ¿no? Ambos padres, que muchos de ellos se criaron en guarderías. Que estuvieron, pues no estuvieron los padres con ellos, tienden a tener también mucha esta herida del abandono. Y bueno, la descripción surge así, surge cuando un niño siente que no recibe el cuidado o la atención necesaria, creando una sensación de desprotección e inseguridad. Son aquellos quienes el papá decía, ¿no? Un saludo a mi papá. Voy a llegar a tal hora y no llegaba, ¿no? Entonces, este tipo de cosas como adultos para nosotros de pronto puede llegar a ser fácil, pero para un niño no. Entonces, son estos chicos que no recibieron el amor, el afecto, a quienes no llegaron, ¿verdad?, a sus eventos escolares, a quienes no llegaron en 2, 3 horas por ellos a la guardería porque se les olvidó, etcétera, etcétera. Pero ahí está esta cuestión del abandono. Las consecuencias de la vida adulta es el miedo a la soledad, la dependencia emocional, la necesidad constante de apoyo externo, ¿no? Son las personas que tienden a generar dependencia emocional porque fueron abandonados. Estas heridas, recuerden que también se pueden desarrollar en la adolescencia. Y la máscara de esta herida es la máscara de la dependencia emocional. Es la necesidad, la necesidad de la validación constante, dificultad para estar solo, aferrarse a relaciones incluso si son disfuncionales. Y estas son prácticamente las 5 heridas de la infancia que yo les comentaba que les pueden servir como una guía para ver con cuál de ellas ustedes se sienten identificados, ¿vale? Cada una de estas heridas conforma un tipo de personalidad, ¿sí? Por ejemplo, la del abandono tiende a ser una personalidad pues dependiente, ¿no? La del rechazo tiende a ser una herida, perdón, una persona que tiende a la huida, ¿no? La de la injusticia, pues una persona rígida. La de la humillación, una persona que no se acepta, que tiene baja autoestima. Todas estas heridas de la infancia son situaciones que nosotros podemos trabajar en la vida adulta. Yo siempre les digo, háganse esta pregunta, ¿con cuál de estas heridas yo me identifico? ¿Por qué soy como soy? Eh, ¿Por qué estas situaciones se siguen repitiendo? Porque hay muchas situaciones que, vaya, que se sigue repitiendo, como les decía al principio del programa, y que nosotros no solucionamos, ¿no? Si de pronto eres de muchas rupturas amorosas y cada vez se repite el patrón, entonces, bueno, hay que analizar cuál era el patrón, ¿no? ¿Cuál es el patrón? ¿Cuáles son estas personas que nosotros estamos eligiendo? Ah, bueno, fíjate que las parejas que yo estoy eligiendo se parecen al padre, o en el caso de los hombres, fíjate que las parejas que yo estoy eligiendo se parecen a la madre. Ahora, no siempre se dan las cuestiones como pareja, o hijos, ¿no? Sino, por ejemplo, hasta la cuestión laboral. Muchas de las veces nosotros seguimos ahora sí que en una situación laboral negligente, en una situación laboral precaria, debido a que también podemos tener alguna de estas tipos de heridas, y eso hace que nosotros, vaya, sigamos tolerando ciertas situaciones
en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no solamente se puede dar con la pareja, sino con el propio jefe también podemos, porque podemos estar viviendo estas situaciones debido, ¿sí?, a que pues el jefe también es una figura de autoridad. Entonces, en cualquier tipo de relación, ya sea laboral, amorosa, familiar, nosotros podemos estar repitiendo ciertos patrones. Sí, fíjense, por ejemplo, para seguir con esos ejemplos, perdón, en lo que son las heridas de la infancia, la traición, la traición que dice que tiene la máscara del control, solemos ser personas muy controladoras, ¿sí? El control que hace que tú te desgastes, porque recordemos que nada ni nadie nos pertenece, entonces no podemos controlar a nadie. Eh, tenemos miedo, ¿no?, al compromiso. Entonces, esto, por ejemplo, puede ser, cada una de estas heridas puede ser muy, muy desgastante. ¿Por qué? Porque si alguien tiene la herida de la traición, va a ser esta que anda revisando los celulares. No sé si les ha llegado a pasar, ¿no? Con una pareja o hasta la familia y le están revisando los celulares y no, es que tú ya me traicionaste porque quieres más a la vecina que a mí, este, porque estás mejor más con tus amigos, entonces me estás traicionando. Y esta hipervigilancia son cuestiones que nos cansan muchísimo. Por ejemplo, la herida de la injusticia, esta rigidez, este mecanismo de defensa de rigidez no nos va a permitir poder hacer cosas nuevas, tener una idea distinta. Son personas obstinadas que siempre quieren tener la razón y que siempre tienen estos conflictos. Entonces, el ser alguien rígido por el mundo no nos ayuda a poder evolucionar, porque yo siempre les comento en las terapias grupales que el ser humano para poder crecer necesita adaptarse y posteriormente evolucionar. Es como no sé, cuando sucedió, ¿no? Que cayó el meteorito y toda esta situación en el planeta, muchísimos seres vivos que existían tuvieron, ¿no?, que adaptarse y por ende se adaptaron a la situación que ya era complicada, que estaban perdiendo su hábitat natural, tuvieron que adaptarse a una nueva forma de vida. Los que eran terrestres tuvieron, por ejemplo, que volverse prácticamente marinos, ¿no? Adaptaron su cuerpo para poder evolucionar y para poder sobrevivir. Entonces, nosotros como seres humanos y en esta evolución humana que tenemos de nuestras emociones, de nuestra psique, es necesario poder adaptarnos a la situación. ¿Cómo podemos adaptarnos a una situación? Nosotros para adaptarnos a una situación debemos aceptarla. Muchas de las veces nosotros nos resistimos, luchamos, controlamos, lloramos, pateamos, hacemos de todo, pero la situación ya está ahí. Es sentarse, sentir el dolor, observar qué está sucediendo, cuáles son los daños, me adapto, busco una solución y entonces posteriormente a ello ya voy a evolucionar, ¿no? Pero si yo estoy rígidamente en esa situación, no, nunca voy a avanzar. Entonces, para poder evolucionar necesitamos adaptarnos. Bueno, por ejemplo, en la herida de la humillación dice que el mecanismo de defensa es el masoquismo. Entonces, si yo constantemente me hago adicto a que me estén lastimando, a estarme latigueando con esta situación, a que voy y ahora sí que me dan una cachetada y pongo la otra y vuelvo a poner la otra y estamos lastimando constantemente hasta que entramos en un estado de depresión fuertísimo y que es muy difícil sacar a estas personas que son muy masoquistas porque tienden a llegar hasta el fondo por lo mismo de que gozan mucho el hecho de ser masoquistas. Y dicen, son personas que tienen dificultad para establecer límites. ¿Qué pasa si no establecemos límites? Bueno, podemos perderlo todo, podemos quedarnos como seres humanos sin nada,
porque tenemos la falsa creencia de que las relaciones amorosas, no solo de pareja, sino de cualquier índole, pero cuando nosotros tenemos una relación psicoafectiva con alguien de cualquier índole, nosotros pensamos que la demostración más grande de amor es darle todo al otro. Y no es así. Las demostraciones de amor son darle y compartir lo que puedo y parte de lo que tengo, pero no me quedo vacío o vacía. Porque esa persona es un ser humano independiente a mí que hará su vida. Y entonces cuando los otros se van, pues uno se queda sin nada. Bien, en la herida del rechazo, que dice que es la máscara, es la fuga emocional, andar huyendo de todas estas relaciones no solamente te causan daño a ti, también le causan daño a las personas, ¿sí? Porque, porque por miedo, ¿no? A estar siempre huyendo, porque seguramente me van a rechazar, porque esto no va a funcionar, se aíslan socialmente y no tienden a tener lo que es la responsabilidad afectiva. Si yo no tengo responsabilidad afectiva, no, no puedo darle al otro, vaya, el respeto que él merece. Eso es la responsabilidad, ser responsable con esta relación que yo tengo. Bien, entonces el hecho de andar huyendo de todo es también andar dejando por ahí esta irresponsabilidad con las personas y es un aislamiento social muy peligroso. Ese aislamiento social combinado con drogas o alcohol es sumamente peligroso porque llegan hasta quitarse la vida, de verdad. ¿Por qué? Porque hay un aislamiento social grandísimo y aparte le añades drogas o alcohol porque no puedes socializar, porque hay una impotencia, porque hay, vaya, porque no se puede socializar, entonces me aíslo completamente y eso es sumamente peligroso. Y en el abandono, la máscara es la dependencia. Bueno, la dependencia emocional sabemos que puede ser hasta como una droga, ¿no? La dependencia emocional hacia otra persona es sumamente peligrosa porque pues siempre estamos dejándole toda la responsabilidad de nuestras emociones hacia la otra persona. ¿Cuáles son las consecuencias de nosotros no sanar este tipo de heridas? Cualquier herida que acabo de mencionar de la infancia, que en la adultez haya llegado al extremo, puede llegarnos a hacer hasta quitarnos la vida o quitarle la vida a alguien, caer en situaciones sumamente dolorosas, caer en consumos de drogas o tener incluso una vida miserable, una vida que no queremos, que no nos gusta. Esos son los extremos. Y cuando no, bueno, pues nos hace tener muchísimos problemas en nuestras relaciones psicoafectivas. ¿Yo qué les recomiendo? Si ustedes se identificaron con alguna de las heridas que ahorita mencioné, que es solamente una guía, vayan y busquen ayuda. Creo que esta información es información que sana, porque cuando ustedes empiecen a analizar retrospectivamente, eh, si tienen alguna de ellas, van a darse cuenta del por qué están relacionándose con los demás y de qué forma, ¿no? De pronto, pues ya me di cuenta porque siempre me siento traicionado. Ya me di cuenta porque siempre huyo de las relaciones. Ya me di cuenta porque tengo dependencia. Entonces, poco a poquito, buscar cambiar. Aparte de buscar un profesional, lean, entrenen, por favor, algún ejercicio, mediten, hagan un escrito de ustedes mismos, una autobiografía, hagan este recorrido del conocimiento de sí mismos, porque créanme que el peor de los enemigos somos nosotros mismos cuando no nos hemos analizado. ¿Por qué? Porque contra otro tirano quizás puedas quitarte del punto, ¿no? Donde el otro va a tirar, pero cuando tú mismo eres el tirano, tú mismo te la pasas haciéndote daño, pero nosotros, teniendo un autoconocimiento, podemos evitar muchísimas cosas. Yo los invito a que si conocen a alguien
que tenga estas situaciones, o si ustedes tienen estas situaciones, no duden en buscar ayuda, mándenme un mensajito. Les repito, mi WhatsApp es 44 26 27 12 94 para que puedan mandarme un mensaje, contactar conmigo. En mi perfil de psicología estoy como psicóloga Elizabeth Ramírez. Tengo mi página que es Orientación Psicológica, ¿sí? Así lo encuentran. Y en Instagram me pueden encontrar como psicoterapeuta Elizabeth Ramírez. Entonces, sí podemos solucionarlo, pero abran su mente y piensen, tengo esto, tengo esta situación, tengo este trauma. ¿Cómo puedo solucionarlo? ¿Cómo puedo sanarlo? ¿Qué situación en mi vida se sigue repitiendo y se sigue repitiendo? Y yo siempre les digo, nunca se den por vencidos, sigan luchando. Yo siempre les digo a mis chicos en los centros de rehabilitación o las clínicas de rehabilitación en las que doy, es más digno morir en el intento que morir nunca haberlo intentado. Y no lo olviden, esta información que ustedes supieron lo adquirieron por su programa de Tu Psicóloga Elizabeth Ramírez. Y pues los veo en el próximo programa con otros temas muy importantes que les competen a la psicología y que son información que sana. Les envío un beso, un abrazo, muchísimas gracias por visualizarnos y nos vemos el próximo jueves 4 p.m. por Metrópolis Querétaro. Nos vemos, les envío un beso. Bye. Estás en Metrópolis Querétaro.